Ahora sí. La idea es entonces resolver el ejercicio este que tiene 7 partes. Yo le agregué una pequeña parte respecto a lo que está en el EVA, pero ahora después lo actualizo, que es la parte 6. Bueno, entonces, el ejercicio dice lo siguiente. En la actualidad se investiga la aplicación de un acumulador electroquímico y que emplea las siguientes semireacciones. Nos dan aquí las dos semireacciones. Nos pide que escribamos la reacción del acumulador durante la carga y la descarga, que escribamos la expresión del potencial de equilibrio del acumulador, que nos hace una pregunta respecto a los límites de corriente del acumulador. Luego nos pide que esquematicemos la curva corriente potencial, tanto sobre un esquema dibujado como una expresión analítica de esa curva, con algunas condiciones. Posteriormente, pasamos a condiciones de operación y nos pide cuál es la resistencia mínima para que se pueda conectar a ese acumulador en condiciones de eficiencia. Después nos pide que determinemos un punto de operación para una determinada resistencia y un arreglo de acumuladores, o sea que calculemos una combinación de pequeñas celdas para ver si podemos operar con esta resistencia, con algunas limitantes allí. Y por último, nos habla tenemos una parte de cinética donde nos habla de una operación en un determinado tiempo, y nos pide que calculemos o recalculemos los parámetros característicos luego de ese tiempo. Como datos, nos dan unas expresiones analíticas del sobrepotencial catódico y anódico durante la descarga. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Entonces, a ver si puedo compartir ahora. Voy a poner la pizarra. Por favor, confírmenme si ven la pizarra ustedes. Sí. 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 Perfecto. Bien. Entonces, así. La letra no la ven, ¿verdad? No. Está. Entonces, a ver cómo puedo hacer esto. No, pero ahí me para de compartir. Vamos a ver. Ahí está. Y ahora. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. La voy a tratar de escribir aquí. Y ahora sí, díganme ustedes si ven esto. Sí. Sí, se ve bien. Genial. Bien, entonces vamos a empezar por la primera parte. Bueno, tenemos esas dos semireacciones con su respectivo potencial estándar. Y la primera parte nos pide que escribamos la reacción del acumulador durante la carga y durante la descarga. En general, para poder hacer eso, tenemos que saber en qué sentido se van a dar las reacciones, las semireacciones electroquímicas, ¿no? Uno podría, como en este caso no se especifica en qué condiciones, podemos suponer que en condiciones estándar tenemos que cumplir que el delta G sea menor que 0, ¿no? Y sabemos que delta G es
menos NF en condiciones estándar nos quedaría igual a E0, ¿verdad? Entonces, tenemos que, para que delta G sea menor que 0, tenemos que conseguir que el E0 sea positivo. Y esas serían las reacciones durante la descarga, ¿verdad? Serían las condiciones espontáneas. Entonces, durante la descarga, podemos plantear, según los potenciales allí, tenemos que el potencial de reducción de la segunda reacción es mayor que el de la primera. Entonces, la reacción se daría en el sentido de la reducción para la del segundo renglón y en el sentido de la oxidación para la del primer renglón. Porque si planteamos que el potencial va a ser igual, vamos a llamarle E2 menos E1, estamos diciendo que la reacción 2 se da en el sentido de la reducción, la reacción 1 en el sentido de la oxidación. Y en ese caso, la reacción del acumulador nos quedaría CA más, voy a poner los subíndices porque ustedes ya los ven ahí, E menos para dar CB más A menos. Esta sería una de ellas y la otra sería al revés de lo que está ahí, que sería C más A menos para dar CA más electrón. Entonces, en definitiva, la reacción del acumulador en este caso sería CA más B. CA más B para dar, perdón, ahí está. Aquí nomás tenemos que sumar y nos quedaría CA acá, nos va con CA, electrón con electrón, y el A menos, bueno, va a depender de si estamos en el mismo compartimento, ¿verdad? O si son dos compartimentos. Vamos a escribir la genérica como si fuesen dos compartimentos y después hacemos suposición. En este caso sería C más B más A menos, sería en el compartimento en el compartimento 1, o sea, de la semireacción 1, para dar CB más A menos en el compartimento 2. ¿Se entendió esta parte? Porque si bien es la misma especie, las puedo poner en la reacción de la pila. ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Me perdieron? No, sí, sí, se entiende. Bien. O sea, si se tratara de un acumulador que tiene las dos placas en la misma, sumergidas en la misma solución, ¿no? En este caso, la concentración A1 y la concentración de A2 sería la misma, o sea, estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, en ese caso, la reacción se simplificaría aún más y quedaría C más B para dar CB. Y esa sería la reacción del acumulador. Cuando esto no sucede, porque a veces puede haber condiciones en las que tengamos que usar dos compartimentos diferentes, tenemos que aclarar que allí, de alguna manera, tenemos que aclarar que va a haber una concentración de A1 en algún lado, de A en algún lado, y una concentración distinta en el otro compartimento. ¿Tá? Bueno, esta reacción, así como está planteada, tiene un potencial que sería 1,69 menos 0,3. ¿No? Esto es porque el potencial de reducción en el sentido de reducción de esta reacción nos queda 1,69, que sería el del compartimento 2, como está expresado en esta ecuación, menos el potencial de reducción de la segunda semireacción, que en este caso es negativo, entonces menos 0,3.
Entonces, el potencial global de esta celda, estándar sería, estándar, nos queda 1,99 volts. ¿Ah? Y nos queda positivo como habíamos planteado. ¿Ah? Sería la reacción, en este caso, espontánea. Bien, en el sentido de la descarga, perdón, de la carga para esta reacción, tendríamos que invertir nomás la reacción. Entonces ahora pasaría a ser la misma, pero en el otro sentido. Bien. Por otro lado, ustedes me podrían decir, bueno, eso es en condiciones estándar, pero en condiciones de funcionamiento, que se van a seguir dando las mismas reacciones. Bueno, allí lo que tendríamos que evaluar es si la diferencia de los potenciales de Nernst para cada una de esas reacciones, o sea, digo de Nernst porque es en las condiciones de trabajo, nosotros vamos a tener que ver si esa diferencia de E2 menos E1 sigue siendo mayor que 0. ¿Ah? Para eso ustedes podrían calcular, voy a borrar todos los dibujos, ustedes podrían calcular para esa semireacción, en condiciones como la escribieron recién, que nos quedaba entonces C más B más A menos en el compartimento 2, del renglón 2, perdón, para dar CB más A menos, pero el compartimento 1, podrían escribir la expresión del potencial de Nernst para esta celda, que nos quedaría el potencial en condiciones estándar menos RT sobre F, porque N vale 1, logaritmo de, como puse el menos, el producto sobre reactivos, nos queda A menos el compartimento 1 sobre A en el compartimento 2. ¿Ah? Esto sería la expresión del potencial de Nernst. ¿Cuál sería el caso límite para ver si estas reacciones pueden darse en otro sentido? O sea, que la reacción espontánea sea la otra. Bueno, el caso límite es que el potencial de esta reacción sea 0, ¿ah? Y poder despejar la relación de concentración. Si ustedes hacen eso, ¿ah? No voy a hacer todo el despeje acá en el pizarrón, que es bastante más difícil de escribir. Si ustedes hacen eso, ¿ah? Les queda algo así, igual a la exponencial de el potencial estándar sobre E por F, no. E por F sobre R. Ahí va. Esto es cuando el potencial es 0, que sería el caso límite, para que a partir de ese valor de esta relación, ¿no? pasen a darse en el otro sentido las reacciones, ¿no? Porque si el potencial ya empieza a ser negativo, como lo escribimos, significa que la reacción sucede al revés. Si hacen esto, bueno, esta relación les queda para una temperatura de 298 Kelvin, o sea, 25 grados Celsius, les queda algo así, lo tenía por acá, 4,5 por 10 a la 33. ¿Tá? Eso significa que para que las reacciones, para que esa celda esté en equilibrio, la relación de concentraciones entre un compartimento y el otro tiene que ser enorme. ¿Tá? Lo cual en condiciones experimentales no nos pasaría. ¿Tá? Entonces es correcto asumir que la dirección de la reacción en condiciones experimentales siga la misma tendencia que las condiciones estándar. ¿Tá? ¿Me siguieron ese razonamiento? Esto sucede, fíjense que esta relación depende del potencial estándar. ¿Tá? Esto sucede porque la diferencia de potenciales estándar que ven allí es bastante grande, es casi 2 volts. Si la diferencia de potenciales estándar fuera muy pequeña, esta relación se achica. ¿Tá?
estaríamos hablando de, no sé, 0, en el orden de los milivolts, capaz allí existe una condición experimental donde podamos invertir la relación, invertir la reacción espontánea. ¿Ah? Pero en este caso no sucede y se debe principalmente al valor que tenemos aquí de S. ¿Bien? Esto lo deben haber visto con Daniel en la parte de curvas y B, pero nunca está de más repasarlo porque, como siempre digo, acumuladores es una forma aplicada, una forma extraña de ver las curvas y B que construimos en el módulo pasado. Bien, ¿tú vas hasta acá? No, todo bien. Bien. Creo que incluso me apuré y cuando escribí esta expresión de aquí, en realidad es la expresión que nos piden en la parte 2, ¿no? Tenemos que escriba la expresión del potencial de equilibrio del acumulador en función de las concentraciones, suponiendo que B tiene actividad de 1. ¿No? Yo acá no lo dije, pero B en la ecuación me figura como un líquido, por ende ya sabemos que para líquidos la actividad la aproximamos a 1. Bien, entonces tendríamos que pasar a la pregunta 3. Y ahora sí, les abro el juego a ustedes. La pregunta 3 nos dice, ¿puede este acumulador presentar límites de la corriente entregada? O sea, ¿existe alguna condición que nos genere que haya un límite a la corriente? Nos pregunta si existe una expresión que la defina y que expliquemos esto. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué nos puede limitar la corriente? A ver si se acuerdan. En realidad, cuando la concentración tiende a 0, entonces ahí la corriente es límite o la corriente máxima. Ahí está, va por ese lado. O sea, cuando nosotros tenemos en un... Ay, perdón. En un electrodo, o tenemos allí, sobre un electrodo tenemos una reacción que nos consume un reactivo que está en la solución, ¿ah? Y como dice la compañera, en la superficie de ese electrodo va a tender a 0, ¿ah? La concentración, la cinética empieza a quedar gobernada por lo que nosotros llamamos transferencia de masa. O sea, primero este reactivo, que puede ser A, se tiene que acercar hacia el electrodo, ¿tá? Para luego reaccionar aquí y pasar a otro estado. Puede ser oxidado o reducido, depende la entidad de A. O sea, nosotros podemos tener corriente límite, tanto en un cátodo como en un ánodo. Entonces, teniendo en cuenta esto, aunque en este caso es cuando se nos limita la corriente, ustedes ven en nuestro sistema que esto pueda suceder, o sea, que haya un reactivo que se tenga que acercar al electrodo para reaccionar. Vamos a recordar la reacción, por las dudas. C más B más A menos, y el compartimento 2. Me quedaba acá CB menos el compartimento 1. ¿Qué les parece? Esta sería la reacción de descarga, ¿no? En el calculador. Descarga así, y para el otro lado sería la carga. ¿Qué les parece? ¿Tienen algún reactivo que se tenga que acercar? C es sólido, B es líquido, A está en solución acuosa, y esto también es sólido. En realidad,
la corriente límite no se usa para, no hay en los solventes, pero ahí no sé cuál es el solvente. Vamos a suponer que es B. Y entonces podría ser con los A. Ahí está. Pero, ojo, ¿no? Porque es el A que esté en el compartimento 2, ¿no? Este A de acá. Porque es el que se está consumiendo, ¿verdad? El único que cumple esta condición que estamos mirando acá, ahí, ¿ah? Es este de acá, que se consume. Esto durante la descarga. Durante la carga se invierte y ahora pasa a ser este otro de aquí. ¿Ah? Entonces, sí podemos tener limitada la corriente por la difusión de A, o el acercamiento de A, de la especie A menos, al electrodo, ¿ah? Para reaccionar. Que lo tendríamos limitado en nuestra reacción, el A menos, en este caso, la descarga, sería nuestra reacción anódica, ¿verdad? Nuestra reacción anódica, porque la reacción que estamos teniendo durante la descarga sería C sólido más A menos acuoso para dar CA sólido. ¿Ah? Y ahí tengo el acercamiento de A al electrodo. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo existe una expresión que nos hable de esa corriente límite allí? La ley de Fick. Ahí está. La ley de Fick nos define, aplicando la ley de Fick, podemos suponer que en esta capa límite que nosotros determinamos cerca del electrodo ficticia, podemos aplicar la ley de Fick con un perfil lineal, ¿tá? Y eso nos lleva a una corriente o a una J, la definición de J límite, que nos quedaba de la siguiente manera. Concentración en este caso de A menos sobre, ¿tá? E siendo n el número de electrones intercambiados, F la constante de Faraday, B la difusividad de ese ion en el medio, la concentración del ion, y delta el espesor de la capa. ¿Ah? Y esto tiene unidades de corriente por unidad de área. Bien, esta sería la expresión que nos determine la corriente. Acá hay una cosa importante que tienen que fijar allí, es que lo que nos queda limitado es la densidad de corriente. ¿Ah? Entonces, sí, ¿cómo puede uno aumentar el límite para un acumulador? Bueno, o sea, lo que nos queda límite es la J, o sea, la densidad de corriente. Entonces, si uno quiere aumentar la corriente, aunque esté trabajando a J límite, ¿ah? Recordando que la J es la intensidad por unidad de área, en este caso, lo que uno debería hacer para aumentar el límite de intensidad que puede obtener de un sistema es aumentar el área. ¿Ah? El área para que incremente este valor, ¿ah? Que entregue el acumulador, por ejemplo. La J queda delimitada por la química del sistema, por el acercamiento de la especie A menos al electrodo, pero si uno tiene un electrodo muy grande va a obtener corrientes también, límites muy grandes. ¿Ah? Entonces, por más que uno use una reacción que esté limitada por la difusión, podría llegar a obtener corrientes altas igual, incrementando el área del electrodo. Bueno, bien, hasta acá vamos bien. ¿Dudas? ¿Perdí a alguien? ¿Alguien se sumó y no entendió qué estamos haciendo? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vamos a borrar. Una pregunta. Decime. Ahí cuando ya es la J límite, el signo, ¿no es negativo? Bueno, el signo de la corriente, a mí me gusta decir siempre que es arbitrario, ¿tá? Porque nosotros definimos las corrientes catódicas como negativas y las corrientes anódicas como positivas. Entonces, si vos estás hablando, si esta especie está difundiendo en el ánodo, es
una corriente anódica, va a ser positivo. Y si está en el cátodo, le vamos a asignar un signo negativo. ¿Tá? Si querés, para ser más fiel a todo, le ponemos valor absoluto. Entonces vos calculás la J de esta forma, y si es catódica, le pones signo negativo; si es anódica, le pones signo positivo. Dale. ¿Tá? Bueno, ahora seguimos, sí. Bueno, en la parte 4, bueno, ya entramos con la parte propiamente de acumuladores, y nos pide esquematizar la curva característica del acumulador E versus I, y plantear la expresión analítica de la misma. Nos dice, sabiendo que el área del electrodo es 10 centímetros cúbicos, la concentración de A- es 2 mol por litro. Vamos a suponer que los dos compartimentos, o en un compartimento solo, eso no se importa mucho ahora. Y la J límite es 100 miliamperes por centímetro cuadrado. ¿Tá? Bueno, cuando nos pide que esquematicemos la curva del acumulador, nos está pidiendo que hagamos el diagrama que es potencial versus corriente. ¿Tá? Esto siempre va a ser. Y en general nos pide la curva de descarga, porque a nosotros los acumuladores nos interesa para descargarlos. ¿Tá? Si no, lo debería aclarar. Bueno, entonces, ¿qué características va a tener esta curva, o qué hay que destacar? Algunas cosas puntuales. Primero que nada, el punto de corte, aquí, o sea, cuando la intensidad es 0, ¿a qué va a corresponder en nuestra curva? A EJ igual a 0. A EJ igual a 0. ¿Cómo se calcula el EJ igual a 0? Y con la ecuación de Nernst. Ahí va. Es igual al potencial estándar menos RT NF logaritmo neperiano de productos sobre reactivos. ¿Tá? Perfecto. Ese es el punto de corte. Luego, ¿tá? Si lo hacemos como nos dice que matice, no tenemos que hacer exactamente la gráfica. Vamos a tener una caída de potencial y vamos a tener una zona donde el potencial es bastante constante. ¿Tá? Que esto aquí le denominamos una zona de dominio de la reacción, o de la reacción de la pila por transferencia de carga. ¿Tá? Es una zona de una meseta, si se quiere. En realidad hay una leve disminución en la práctica, pero se mantiene bastante constante. ¿Tá? Esta zona es donde la reacción está dominada por transferencia de carga, ¿tá? Por la llegada de los electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Y luego vamos a tener una zona donde la corriente nos queda fija, ¿tá? En este caso del acumulador, donde vamos a llegar a la I límite. ¿Tá? Y acá tenemos un dominio de la reacción por transferencia de masa. Particularidades. En esta zona de dominio por transferencia de masa, no hay una relación matemática entre el potencial, ¿tá? Potencial y la corriente. ¿Tá? O sea, como el dominio, la corriente nos queda limitada por la llegada de la especie química al electrodo para reaccionar, ¿tá? Aquí no tenemos una relación matemática que nos defina estas líneas de corriente. ¿Tá? Como si la tenemos en el tramo dominio por transferencia de carga, ¿tá? Que va a estar dada por la expresión de los sobrepotenciales de Taffe. Eso lo vieron con Daniel en curvas, ahí lo vamos a seguir viendo ahora en acumuladores. ¿Tá? Como otra cosa a comentar de esta curva, hay una leve caída, o sea, una caída leve no, brusca, ¿tá? Hasta que después se estabiliza al inicio, cuando empieza a circular la corriente. Esto se debe principalmente a eso mismo, a que comienza a circular corriente. Cuando comienza a circular corriente, el electrodo se tiene que polarizar, tiene una pérdida de potencial,
debido a que para que se empiecen a dar las reacciones, hay un determinado sobrepotencial. Entonces, enseguida que empieza a circular corriente hay una caída de potencial, y luego sí empiezan a seguir las expresiones de sobrepotencial de la acumulador. Entramos en este tramo de transferencia de carga hasta que en algún momento llegamos a la corriente nos queda topeada porque ya la especie no puede, empieza a limitar la corriente por la llegada hacia el electrodo, y ahí estamos, decimos que estamos en transferencia de carga. Bien, ¿cuál sería la expresión analítica que necesitamos o que nos pide en esta parte? Bueno, por un lado, tendríamos que expresar esto, el potencial de Nernst y la corriente límite con valores, ¿no? El potencial de Nernst, como los dos compartimentos, vamos a suponer que tienen la misma concentración porque no nos dice nada distinto. El potencial de Nernst nos va a quedar, si evaluamos que productos y reactivos tienen la misma concentración, o sea, los dos compartimentos, el potencial nos queda igual al potencial estándar, para la pila, que nos quedaba 1,99 volts. Esto sería L a J igual 0. Es para este caso particular, que las concentraciones son iguales. En otro caso, tenemos que calcular con la ecuación de Nernst. Solamente sustituir los valores allí. Por otro lado, la I límite. Veíamos recién en el punto anterior que la I límite la podemos calcular como la J límite por el área del electrodo, porque estamos graficando en función de I, no en función de J. Esto, la J nos da el valor de 100 mA, y el área del electrodo también nos da el valor y nos dice que es 10 centímetros cuadrados. Eso nos lleva a que la corriente límite, para este caso, para esta pila armada de esta forma, o sea, esta celda armada de esta forma, nos quede 100 por 10, serían 1000 miliamperios, que en realidad es 1 amperio. ¿Ah? Estos son datos, los saqué de los datos de la letra. Entonces, por un lado tenemos el E a J igual C, tenemos la corriente límite. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta definir la expresión del potencial en el tramo de dominio por transferencia de carga. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, ya habrán visto en curvas que cuando circula corriente, el potencial, que llamamos a J distinto de 0, o sea, cuando circula corriente, va a ser el potencial a J igual 0, más la expresión de sobrepotencial catódico menos la expresión de sobrepotencial anódico. Esto lo habrán visto con Daniel en el teórico. Recuerden que los sobrepotenciales son, el del cátodo es negativo, el del ánodo es positivo, y ambos términos van en contra de lo que uno quiere hacer. En este caso, uno quisiera obtener energía al mayor potencial posible, ¿no? Entonces, los sobrepotenciales nos disminuyen el potencial de equilibrio o en condiciones de equilibrio que sería tener. Siempre tiran en contra de lo que uno quiere hacer. Cuando uno está descargando, nos disminuyen el potencial. Recuerden entonces, lo dejo acá, el potencial del cátodo es menor que 0 y el anódico es mayor. Entonces, fíjense que ambos nos restan al potencial a J igual 0. ¿Se entendió eso? Porque es un punto en el cual vemos muchos errores en el parcial. Entonces, si tienen dudas de esto, pregunten, capaz no fui tan claro. Por mí está claro, sí. Bien. Entonces, aquí habría que sustituir las expresiones de sobrepotencial que tenemos, las tenemos aquí, ¿no? En nuestro... perdón por la dispersión, pero la tenemos allí como datos. Fíjense que en este caso le dimos el sobrepotencial catódico, que tiene una expresión negativa, y el sobrepotencial anódico, que tiene una expresión positiva.
En otros ejercicios pueden encontrar que les damos la expresión del valor absoluto del sobrepotencial. Entonces, en ese caso, como es el valor absoluto, va a ser positivo. Ustedes ahí tienen que asignarle, depende de qué estén haciendo, si están descargando o si están cargando, tienen que asignarle el signo a ese sobrepotencial. Si ustedes le dan la expresión de valor absoluto del sobrepotencial catódico, en realidad están descargando, ponen un signo de menos. Si están cargando, tienen que sumar. Bueno, vamos a escribir entonces para que quede la expresión del potencial en el tramo de transferencia de carga, que nos va a quedar 1,99 menos 0,2 menos 0,1 por el valor de la corriente, más, perdón, ya menos, acá paréntesis, bueno, vamos de vuelta. Entonces, ahí, menos, paréntesis, 0,1 más 0,2 por I. Si pasamos el litro allí, vamos a borrar un poco acá. Ahí está. Entonces nos va a quedar, esto nos queda entonces, potencial AJ distinto de 0, igual 1,99 menos 0,3 nos da 1,69. Y después nos queda menos 0,3 por el valor de la corriente. Esta sería la expresión del potencial cuando estamos en el tramo de transferencia de carga, que ahora les corre el dibujo, pero estábamos en este tramito de aquí. ¿Cómo especifico que esta expresión vale en ese tramo? Bueno, tengo que aclararlo diciendo que es cuando I es menor que la I límite, ¿verdad? O sea, siempre que sea menor que la I límite, o sea, que esté por debajo de este valor de I, de corriente, el potencial va a seguir esta expresión de acá. Bien, para la celda. ¿Se entendió? Sí. Bien. Si no hay dudas de esta parte, podemos pasar a la siguiente, que ya son cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a esa parte. Bien. Entonces, la parte 5. La parte 5 nos pregunta, ¿cuál es la mínima resistencia, Rmin, que puede conectarse a este acumulador para que se trabaje en condiciones de eficiencia? Bueno, aquí tenemos que pensar primero, o tenemos que explicar qué son condiciones de eficiencia. Lo vieron en el teórico con Daniel, ¿se acuerdan? Vieron los videos. A ver si me pueden ayudar allí, mientras yo hago el dibujo. Sí. ¿No sería lo del punto de operación? Entonces, o nada que ver. El punto de operación es el cruce de la resistencia con la curva del acumulador, ¿verdad? Claro. Es la solución a ese problema. Pero Sí. las condiciones de eficiencia. Es cuando el voltaje es más estable, o sea, la parte más derecha, allá arriba. O sea, este trámite de aquí. Eso, sí. Perfecto. Uno trabaja en condiciones. Perfecto, está perfecta la respuesta. Uno trabaja en condiciones de eficiencia cuando está trabajando en el tramo donde el potencial es más estable. O sea, en un dominio por transferencia de carga. ¿Qué nos está pidiendo acá? Porque nos pide cuál es la mínima resistencia que podemos conectar. Primero tenemos que acordarnos
¿Cómo vemos las resistencias en este gráfico? Estamos graficando corriente versus potencial en función de la corriente. Las resistencias, ¿tá?, van a seguir la ley de Ohm. O podemos suponer que eso va a ser así. Entonces el potencial para una determinada resistencia va a ser R por I. ¿Tá? Este gráfico, ¿cómo se traduce en este par de ejes? Como una recta, ¿verdad? De pendiente R. Si el potencial es 0, si la intensidad es 0, el potencial es 0. Si la intensidad tiene un valor de 1, el potencial vale R. ¿Tá? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vemos la resistencia? Las vamos a ver acá, como recta. ¿Tá? Y allí les dibujé dos rectas. ¿Tá? ¿Cuál sería de esas dos? Vamos a ponerle, porque está con el mismo color, 1 y 2. De estas dos resistencias, ¿cuál sería más pequeña? La 2. La 2. Perfecto, porque tenemos una menor pendiente, ¿verdad? Fijamos acá, la pendiente es más pequeña para esta curva que para la curva. Bien, entonces vamos ahora a pensar de vuelta lo que nos está pidiendo. Nos pide la resistencia mínima para que se siga trabajando en condiciones de eficiencia. ¿A qué les suena? ¿O a dónde tendrían que buscar? ¿Puedo conectar una resistencia más chica que la 2 a este acumulador? Sí, no sería hasta la I límite. Ahí está, perfecto. Exacto. Tengo que buscar el valor límite, el valor que me hace que yo cruce en este punto, que sería el punto de cambio cuando paso de transferencia de carga a transferencia de masa. ¿Tá? Ese punto va a cumplir dos cosas. La corriente va a ser muy parecida a la I. Entonces vamos a asumir que prácticamente la I va a ser I límite. Pero, como pertenece también al tramo de transferencia de carga, va a cumplir la expresión de potencial, ¿verdad? ¿O se dan cuenta de eso? E bajo o igual 0 menos sobre potencial anódico más sobre potencial catódico. Va a cumplir esto, ¿ah? Que en el paso anterior ya hallamos la expresión y nos quedaba que el potencial, voy a simplificar el subíndice ahí, no lo voy a poner. Perdón. Ahí tenemos. ¿Ah? Esta sería la expresión del potencial en el tramo transferencia de carga. Si estamos en un punto donde la I es muy parecida a la I límite, vamos a suponer un delta menor para ser científicamente rigurosos. ¿Ah? Entonces vamos a decir que esta I, este valor es prácticamente la I límite. Entonces podríamos hallar el potencial al que se alcanza este puntito de acá. ¿Me siguen? Sí. Está. Entonces, ese punto va a cumplir el potencial sea igual a 1,69 menos 0,3 por la I límite. ¿Ah? Y esto valía 1 ampere. Fíjense que los sobrepotenciales que tenemos acá explicados nos van a dar en volt siempre que la I esté en ampere. Entonces, en la expresión tenemos que usar las intensidades en ampere. Entonces venimos acá, hacemos esta cuenta y nos queda que el potencial va a ser 1,39 volts. ¿No? Pues le resto 0,3 que es 0,3 por 1. Bueno. Y la intensidad dijimos que era parecida a la I límite, que es
1 amper. Entonces, la resistencia la vamos a calcular como el potencial, la resistencia mínima, como este potencial que calculamos recién, sobre la intensidad. Esto nos da 1,39, y cuando el potencial está en volt y la intensidad en amper, la resistencia nos da en ohmios, ohms, si quiere, ¿ah? Y el símbolo es omega. ¿Ah? Entonces la resistencia mínima es 1,39. ¿Qué implica esto? Bueno, este es el valor más chiquito de resistencia que uno teóricamente le puede conectar a este acumulador para poder trabajar. ¿Ah? Si conecto una más chica, voy a estar trabajando en transferencia de masa, en dominio por transferencia de masa. Si conecto esta resistencia, que le puedo llamar 3, es más chica que 1,39. La resistencia 2 es más grande que 1,39. ¿Ah? Es un punto o un valor importante a tener en cuenta cuando uno utiliza baterías, acumuladores. ¿Ah? Porque uno está limitado, si uno pone resistencias demasiado bajas, va a descargar muy rápido, o sea, va a trabajar a corrientes muy altas, cercanas a la límite. Puede pasar que incluso se den reacciones que uno no quiera, en el caso real, pero en el caso ideal, estamos trabajando en un dominio o limitados por transferencia de masa, lo cual no querríamos. Además, el potencial, fíjense que el potencial al que trabaja la pila con la resistencia 3 es este de acá, que es bastante más bajo que el potencial, que los potenciales que puede usar esta pila en realidad, o con la diferencia potencial que con las reacciones que estamos teniendo podemos alcanzar. ¿Ah? Entonces es un punto relevante en cuanto a la aplicación de los acumuladores. ¿Se entendió cómo lo calculamos? Sí, sí. ¿Tienen alguna duda respecto al procedimiento o a otra cosa pero que les haya surgido? No. Bien, entonces, vamos a seguir para adelante. Ya entendimos que eran condiciones de eficiencia, entendimos que esta es la resistencia más chiquita que podemos conectar. O sea, para conectar otra más chiquita, ya necesariamente estamos trabajando en transferencia de masa, lo cual no queremos. No significa que no podamos, significa que no es deseable. ¿Tá? Son una sutil diferencia entre las dos situaciones. Uno a veces no conoce el valor de la RMI y puede conectar una resistencia más pequeña. ¿Tá? Se va a dar cuenta enseguida porque se le descarga muy rápido la pila y trabaja un potencial mucho más bajo que el nominal. ¿Tá? Entonces, ¿uno puede conectar resistencias más chicas? Sí, puede. No quiere hacerlo. Entonces, trata de evitarlo. ¿Bien? Bueno, ahora sí, continuemos. Vamos a borrar aquí. Creo que necesitamos solo el valor de la R mínima. Vamos a dejarlo por acá. R min era 1,39. Bien. La parte 6 nos dice, determine el mínimo arreglo que permita conectar una resistencia R que sea igual a 3/5 de la R mínima. ¿Tá? R mínima que calculamos recién. Teniendo en cuenta que el potencial de trabajo, tiene que ser menor que 5 y mayor que 2 volts. Esto en volt. Informe el punto de operación, que ustedes ya me dijeron ahí que era, y cuántas celdas componen la batería armada. Bueno, acá ya pasamos a tratar de aplicar lo que estuvimos viendo con una sola celda. Ustedes saben, tanto del laboratorio y del curso teórico, que sí, para ustedes, con un acumulador pueden conectarlos en serie o en paralelo para ampliar los rangos de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno conecta acumuladores en serie?
Aumenta el voltaje. Ahí va. En serie, el potencial del arreglo que le vamos a llamar batería, ¿ah? Va a ser el número de arreglos en serie, el número de baterías, celdas, perdón, en serie que tenga, por el potencial de la celda. ¿Ah? Y como bien dijiste, aumentamos el potencial del que estamos trabajando. ¿Ah? En paralelo, ¿qué pasa? La corriente. Ampliamos el rango de corriente. ¿Ah? Entonces, la I de la batería va a ser igual al número de celdas en paralelo o al número de ramales en paralelo, y ahora van a ver la diferencia, por el I de una única celda. ¿Está? Bien. ¿Por qué ya el punto 6 supone que vamos a tener que usar un arreglo de celdas? O sea, vamos a tener que usar, un arreglo es una combinación, serie paralelo de una cantidad de celdas. ¿Ah? Por las dudas, porque yo usé el término arreglo y no lo expliqué. ¿Por qué ya supone el punto 6 que tenemos que usar un arreglo? A ver si me pueden responder eso. Hay dos datos allí que nos dicen que está bien que ya tengamos que usar un arreglo. Porque la resistencia va a ser más chica todavía y cuando es muy chica se usa en paralelo. Pará, vamos por partes. Está bien la primera parte. Cuando la resistencia es muy chica, pero más chica que quién? Que la R mínima. Estábamos. Sí, claro, que la R mínima. Entonces, si esa resistencia la conectamos a una única celda, vamos a estar en dominio por transferencia de masa. Es lo que dijimos recién que queremos evitar. ¿Ah? Entonces, en principio, ya con ese dato, está bien que el que hizo la letra, que fui yo, pero el que hizo cuando nos preguntaron el problema, nos estaba ya diciendo que hay que usar una combinación de celdas. ¿Ah? Porque la resistencia es más chica que la más chica que puedo conectar, para la redundancia, a una única celda. Por otro lado, fíjense el dato este que anotamos aquí, de el rango de potenciales. ¿Qué pasa con el potencial de la batería? Porque tiene que ser mayor que 2. ¿Y cuánto es el potencial de la celda más alto que puedo obtener? El potencial de la celda, en las condiciones de trabajo, a J igual 0, ¿ah? Era 1,99. ¿Ah? Entonces, cuando circula corriente, ¿verdad? El potencial a J distinto de 0, ustedes ya saben que va a ser menor que el potencial a J igual 0, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser menor que 1,99. Y este dato también nos está diciendo entonces que hay que usar más de una celda, ¿ah? Para poder cumplir con conectarle esa resistencia de 3/5 de R. ¿Ah? Entonces, sí, perdón. ¿Cómo sé qué potencial uso? Si él siempre uso el EJ diferente a 0, pues supuestamente hay corriente. Claro, Para comparar. siempre tenés que usar el EJ distinto de 0. Porque, o sea, perdón, para hacer una estimación podés usar el EJ0. Podés decir, bueno, yo ya sé que el más grande que tengo vale 1,99. Entonces puedo estimar cuántas celdas necesito. ¿Ah? Puedo poner acá el EJ0 y decir, bueno, entre 1 me va a dar un poquito más de 1, que en realidad son 2, y 5 sobre 2, que es 2,5. O sea, entre 1 con 1 y 2,5 va a estar el NS. Fíjate lo siguiente. Vamos a escribir eso que acabo de decir. Pero yo sé que el potencial de la celda va a estar entre 2, va a tener que ser
ns por el potencial de una celda menor que 5. ¿Tá? ¿Cuál es el potencial de celda más grande que yo puedo obtener? 1,99. Casi 2, ¿verdad? Entonces, el ns lo tengo acotado entre 2 sobre 1,99 y 5 sobre 1,99. ¿Está? Esto es una estimación para poder saber entre qué valor y qué valor puede oscilar el ns. De todas formas, si yo tuviese rangos, en este caso esto es fácil porque esto da 1 con algo, 1,0 algo, y acá da 2,5 creo. 2,5 más o menos, ¿está? Aproximado. Entonces, ns necesariamente va a estar entre 1 y 2,5. Pero tengo que saber también que ns es un número natural. ¿Está? Entonces, ns puede tomar valor de 1, de 2, de 3. ¿Cuántos números naturales hay entre 1 con algo y 2 con algo? 2. El 2, Digo, solo el 2. Hay un número solo, el 2. ¿No? Sí. Perfecto. Entonces, en este caso, el dato de potencial ya medio que me define cuánto puede valer ns, que es 2. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí. Sí. Está. Y vuelvo a decirles, a veces el rango de potencial de trabajo puede ser muchísimo más grande o pueden tener otros datos. Entonces, es una estimación. A veces pueden caerle acá que tengan 4 números, pueden ser el 2, el 3, el 4 y el 5 con él. Entonces, ustedes tienen que después fijarse cuál de esos valores les cumple todas las condiciones. ¿Ah? Y ahora vamos a ver, o vamos a trabajar con esas condiciones. Entonces, por acá ya nos definimos o llegamos a que ns va a tener que ser necesariamente 2. Yo no puedo poner un acumulador partido, ¿no? No puedo poner medio acumulador, media celda. O pongo una, o pongo 2, o pongo 3. Entonces, con este dato ya nos dijeron que ns va a ser 2. Ahora nos falta definir np. ¿Bien? Para definir np, ¿qué se les ocurre hacer? Vamos a pasar al limpio esto. Tenemos una R que va a ser, les anoto el valor porque ya hice la cuenta, esto da 0,834 ohmios. ¿Tá? Dijimos que ns lo acotamos a 2 por el potencial, por el valor de E. Y ahora nos resta saber cuánto vale NP, porque en definitiva, saber el arreglo, no sé si lo dije, pero saber el arreglo es saber cuántos ramales en paralelo tengo y cuántas baterías o celdas en serie tengo. ¿Ah? NP, ¿de dónde lo podemos sacar? Y vos sabés que la corriente de la batería va a ser el NP por la intensidad de la celda. Y ahí despejás. Ahí va, pero yo conozco la intensidad de la celda. No sé, ya ni me acuerdo. No hicimos ninguna cuenta. Pero, ¿qué conocemos sí de la celda? Nosotros sabíamos su gráfico, ¿verdad? Sí, el I límite. Ahí está, el I límite. Entonces, si conozco el I límite, la corriente yo sé que va a ser siempre
la de la celda tiene que ser menor que la I límite, ¿verdad? Entonces, si esa corriente, yo sé que la corriente de la celda, o que circule por una celda, tiene que ser siempre menor que I límite para estar en condiciones de eficiencia. Entonces, yo puedo tratar de calcular, con los datos que tenemos, una corriente para la celda y fijarme si es menor que la I límite de esa celda. O la I límite de la batería. En realidad es análogo, pero con el NP. Y allí calcular cuánto vale NP. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Si yo tengo, por ahora sabemos que tenemos que tener dos en serie. ¿Se acuerdan que los dibujitos que hacemos nosotros por los acumuladores cuando tenemos en serie es poner uno arriba del otro? ¿Ah? En este caso, dos en serie. ¿Cuál es la corriente límite para dos acumuladores en serie? La misma que antes. La misma que antes. Perfecto. Entonces vamos a suponer, vamos a trabajar con un NP, o sea, paralelo ninguno, o sea, una única celda, paralelo, ¿ah? Y un NS de 2, y vamos a fijarnos si la intensidad cumple. ¿Ya me podrían decir ustedes si cumple o no? Si cumple con qué, antes que nada, para repasar, porque hablamos muchas cosas. Yo le tengo que conectar una R de 0,834. ¿Es necesario hacer la cuenta? ¿Cumple o no cumple? No entiendo qué estás haciendo. Estamos tratando de averiguar NP. Esto es una suposición, supongo. Para averiguar NP, el punto de comparación que tengo es la corriente límite. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Está. Entonces, yo lo que propongo hacer es ir suponiendo valores de NP, calculando con esta resistencia la ecuación del potencial, calculamos la corriente y comparamos con la I límite. Si la I nos da menor que la I límite, la solución es esa. Si la I nos da mayor, tenemos que seguir probando. ¿Se entiende? Sí. Está. Entonces, ¿nosotros qué sabíamos de una única celda? Ustedes me dijeron que la corriente para acumuladores, para dos acumuladores, para dos celdas en serie es la misma, la límite es la misma que para una única celda. Entonces, nosotros sabemos también que la resistencia mínima para una única celda, ¿tá?, que va a ser esta de acá, es, ¿cuánto era? 1,39, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar si conecto una resistencia de 0,8 a una única celda? Eso ya me lo dijeron. Se te va, digamos, o sea, no te alcanza. Trabajo ahí límite, perfecto. Claro. Y ahora, mirando el esquema, si conecto una resistencia de 0,8, ¿ah? Este es R mínimo, ¿no? Y tampoco. Ahí está, perfecto, tampoco me va a servir. No. Entonces ya sabemos, sin hacer cuentas, que NP no puede valer 1. ¿No? Vamos a probar con 2 ahora. NP igual 2. ¿Tá? El esquema ahora es un poquito más difícil de hacer, pero nos quedaría así. Porque tengo dos ramales en paralelo, cada uno va a tener dos celdas en serie. Entonces el esquema nos queda de esta forma. Ahora tenemos que ver si
conectándole esta resistencia de 0,83 nos va a dar para poder abastecer, o sea, nos va a dar una corriente menor a la I límite. Y ahora sí nos tenemos que poner un poco más explícito y tenemos que usar ecuaciones, ya no es tan intuitiva la respuesta. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, sabemos que el potencial, que la resistencia tiene que cumplir ohm. Entonces, el potencial de la batería que yo le conecte tiene que ser igual a la resistencia que yo voy a conectar por la intensidad de la batería, ¿verdad? Y a su vez, el potencial de la batería es el NS por 1,69 menos 0,3. Ojo acá va la intensidad de la celda. Esto que escribí entre paréntesis es el potencial de una única celda, ¿verdad? Porque sabemos que NS por el potencial de una única celda me da el potencial de la batería. Ahí ya nos apareció una incógnita, que es la corriente que circula por una celda. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a R, ya la conozco, por el número de ramales en paralelo, por la intensidad de una celda. ¿Me siguieron allí? Sí. Entonces, ¿cuáles son mis incógnitas acá? Lo que yo quiero calcular, NP. Y mi otra incógnita es la intensidad de la celda. Entonces, si yo supongo NP, puedo calcular la I de celda. ¿Se entiende? Porque tengo una ecuación. Si yo le pongo un valor a NP, que yo sé que es natural, entonces voy a probar con números naturales. Después, como conozco NS y conozco R, puedo calcular I celda. ¿Bien? Sí, sí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a borrar los dibujos, vamos a escribir de vuelta nuestra ecuación. Sabemos que R es igual a 0,834 ohmios. Después la ecuación que tenemos que usar es 2 veces 1,69 menos 0,3 por la I de una celda. Y esto tiene que ser igual a R, no lo voy a escribir el valor, más fácil escribir R, por NP y celda. Bueno, si ustedes ponen en paralelo 2, o sea, NP es igual a 2, y calculan aquí, solamente despejan I celda, es una ecuación de orden 1, así que es fácil de despejar, van a obtener una I de celda de, según esta ecuación, de 1,49 amperios. ¿Cuánto era la I límite? 1. 1. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿NP puede ser 2? No. No, no puede ser 2. Entonces vamos a probar con 3. NP igual a 3. La I de celda, yo no les hago la cuenta acá porque demoraríamos un poco, pero si hace la cuenta, la I les da 1,09 amperios. La misma respuesta. NP no puede ser 3 porque la I de celda me dio mayor que la I límite. Entonces vamos a probar con 4 y ahí como nos estamos acercando, vieron que cuando aumento el número de ramales paralelos, la corriente cambia, ¿no? Porque yo estoy diciéndole que cumpla esta ecuación. Por eso varía el valor. Al variar NP, me varía I celda. Entonces, en este caso, cuando NP vale 4, perdón, no lo anoté, la I de celda me vale 0,859 amperios. Y esto sí cumple.
porque es menor que 1 amperio. Eso que nos lleva a que la respuesta sea que el número de ramales en paralelo que tengo que poner es 4. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Fui probando, ¿tá? ¿Por qué? Porque tengo una ecuación y 2 incógnitas. Entonces yo tengo que ir iterando hasta que me cumpla. Ahora les pregunto yo, ¿cómo calcular los parámetros o el punto de operación? Porque yo tengo una batería que acá me dice que tengo 4 ramales en paralelo y 2 en serie, 2 celdas en serie. Antes de pedirle el punto de operación, vamos a preguntarnos, ¿cuántas celdas componen la batería? A ver si alguien me la dice. 8. ¿No? 8, perfecto. El número de celdas es igual al número de ramales en serie por el número de ramales en paralelo. ¿Ah? O sea, porque esquemáticamente uno puede decir, bueno, conecto una celda con otra en serie y después esto lo hago cuatro veces, ¿no? Tengo 4 ramales en paralelo. Y este lado sería el más. ¿No? Tengo 4 ramas en paralelo que cada una tiene 2 celdas en serie. ¿Ah? Eso significa NS y NP. Entonces, perfectamente como me dijeron, el número este da 8, 2 por 4. ¿Ah? Bien, entonces sabiendo esto, ¿cómo calculamos el punto de operación de la batería? Cuando yo conecto esta batería a mi resistencia R. Y no lo tenés, o sea, no es ya R por I, digamos. R por I sería el potencial, ¿no? Claro. El punto donde se. Pero tenés la ecuación ahí arriba, ¿o no? Claro, pero acordate que la I que yo tengo es la de la celda. ¿Cómo calculo la Ah, I de la batería? Está bien, por 4. ahí está. I de la batería va a ser igual 4 veces 0,859. ¿Ah? Y eso me da 3,436, según lo que hice yo. Después verifiquen, porque no soy tan confiable por las cosas. Y el potencial de la batería lo puedo calcular, bien como tú dijiste, R por I de la batería, o puedo calcularlo con la ecuación que tenemos aquí, que es 2 por 1,69 menos 0,3 por I de Z. ¿Ah? El potencial de la batería me da 2,86. Y algo importante en todos los ejercicios es verificar que cumplamos las condiciones. La I de la batería ya dijimos que cumple, la I de cada una de las celdas es menor que la límite, eso cumple. El potencial de la batería es mayor que 2 y menor que 5. Fíjense que la letra nos decía mayor que 2 y no puede ser mayor que 5. ¿Ah? Entonces, el potencial cumple, la intensidad cumple, es la solución que buscábamos. ¿Bien? ¿Dudas de esto? No. Esto es como lo más complicado que se nos puede llegar a pedir en un ejercicio acumulador. Si entendieron esto, van muy bien. Y bueno, nos queda para liquidar la parte 7, que es bastante eficaz. En 2 segundos la resolvemos. Entonces, borramos aquí. La parte 7 nos dice, si la batería hallada en el apartado 6, o sea, la que hallamos, esa que son un NS de 2, un NP de 4. ¿Ah? La mantenemos conectada a esa resistencia R durante 95 minutos. Tiempo, 95 minutos. Determine las nuevas condiciones iniciales y recalcule los parámetros característicos. Bueno, acá hay que tener en cuenta algunas cosas. La pregunta nos habla de durante un tiempo conectado. ¿Ah?
¿Qué puede pasar durante ese tiempo con la batería? ¿Qué les parece? Por algo nos preguntan, ¿no? Y se descarga. Se descarga. ¿Cómo se descarga una batería? Y por el uso, espontáneamente. Ahí está bien. Por el uso, que es lo que nos plantea acá. Pero, ¿qué es lo que pasa químicamente en la batería que hace que se descargue? Se da la reacción. O sea, Da la reacción, entonces nos consumen especies, ¿verdad? sí. Bien. Entonces, para resolverla, vamos a suponer que estamos en dos compartimentos. ¿Ah? Entonces, nuestra batería, si la ampliamos, vamos a tener un compartimento 1, un compartimento 2, donde se va a estar dando la reacción, ¿no? Serían los electrodos, tendríamos el más y el menos de nuestra batería. Y acá tenemos una especie A menos y la especie A menos también de este lado. Y acá no puede difundir, ¿no? Solamente se pueden mover las cargas, pero no se mezclar las concentraciones. Entonces, ¿se acuerdan que la reacción de la batería nos quedaba C más B más A en del compartimento 2, perdón, del compartimento 1, para dar CB más A menos el compartimento 2. ¿Ah? ¿Dónde se nos puede consumir una especie? Va a ser en el compartimento 1, ¿no? Este 1 quedó terrible. Vamos a borrarlo. El compartimento 1. ¿Ah? O sea, en la reacción que se está dando anódica. ¿Se acuerdan? Lo dijimos al principio. Sería la reacción que es C más A menos para dar electrón más Ca. O sea, en el compartimento de potencial más bajo. ¿Ah? El ánodo. Ahí se nos va a estar consumiendo A menos. Entonces, en el otro se nos va a estar generando. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cambian las concentraciones al final. ¿Tá? Tanto en el cátodo, que va a ser mayor que al inicio. Cátodo, pero al inicio. ¿Tá? Y en el ánodo, que va a ser menor que al inicio. ¿Tá? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí o no? Sí, sí. Esto vale 2. 2 mol por litro. ¿Tá? En ambos casos, porque nos decían por allí, valía 2. Ahí en el apartado 4 nos decían. Bien, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? En el ánodo dijimos que había también una corriente límite, porque la reacción implicaba que esta especie se acerca al electrodo. ¿Qué pasa si nos cambia la concentración? ¿Qué pasa con la J límite? Y también cambia por la ley de Claro, Fick. exactamente. Nos pasa, recuerden que la J límite la definía esta ecuación. Si cambia la concentración, cambia la J límite. Si cambia J límite, nos cambia la I límite. ¿Está? Que era J límite por el área del electrodo, que el área vamos a suponer que no cambia. Entonces, esto es lo que nos está preguntando la parte 7. ¿Ah? Luego de un determinado tiempo, sucedieron las reacciones de la batería, entonces tenemos que nos va a cambiar la concentración en el ánodo, por ende nos cambia la J límite y nos cambia la I límite. Además, nos cambian las concentraciones, y eso es donde nos afecta también. ¿Qué otro parámetro depende de la concentración?
¿Se acuerdan? En la ecuación de Nernst. Exacto. En la ecuación de Nernst, EAJ0 nos va a cambiar, porque depende de E0 menos RT sobre F, logaritmo de, en este caso nos quedaba A en el cátodo sobre A en el ánodo. ¿Está? Nos cambia este valor. Este valor incrementa, entonces el potencial de Nernst baja. Eso, todo este análisis que hicimos así, desglosando el qué nos están preguntando, es bastante importante para ordenarse en cuanto a qué tenemos que volver a calcular y dónde están, qué esperan que respondamos en un ejercicio. En este caso estaba bastante tirado, o sea, bastante genérico y no nos guiaba tanto. Capaz en un parcial está un poco más guiado. Esto porque, como lo íbamos a hacer en conjunto. Bueno, entonces lo que nos resta saber es cuánto valen estas concentraciones. Para contarles, o para que me respondan, no sé, cómo se relaciona el tiempo con el cambio de concentración en reacciones electroquímicas. ¿Se acuerdan? La intensidad es la carga sobre los coulombios sobre delta T, era, ¿no? La velocidad, vamos a llamarle así, la velocidad de cambio de concentración, así, de una especie, en este caso A. ¿Se acuerdan de esto? La intensidad sobre NF. En realidad acá aparece J por A. Pero es lo mismo. ¿Se acuerdan? Si ustedes saben la intensidad, saben la velocidad de aparición o desaparición, depende de qué especie sea. Esto le puse el menos, así que sería A en el ánodo, pero podría ser el cambio global. Entonces, ¿sabemos a qué intensidad trabajó la batería? Sí, sabemos. Acá lo que tenemos que enfocarnos es, más allá de la batería, todas las celdas les va a pasar la misma corriente. Entonces, tenemos que enfocarnos en una única celda y ahí calculamos para una celda el cambio tanto de potencial como de corriente límite y luego llegamos a la batería. Entonces, esta velocidad, si la calculan con los datos que tenemos, les va a dar algo así como 5,372 por 10 a la menos 4 mol por minuto. Calculé minuto porque el tiempo lo tenemos en minutos. Como la velocidad es el cambio provocado de concentración en el tiempo, si yo multiplico la velocidad por el delta T, nos va a dar el cambio de concentración de A. ¿No? Integrando en realidad. Pero como la velocidad es constante, no depende de T, y la concentración me va a quedar el delta concentración. Eso nos lleva a que la concentración inicial menos la concentración final de A nos dé algo así como 0,05. 51 para ser más específico. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Entonces, este es el cambio que se va a dar tanto en el cátodo como en el ánodo, porque en el cátodo va a ser positivo el cambio, o sea, va a aumentar la concentración de A 0,05, vamos a ponerlo acá en valor absoluto, y en el ánodo va a disminuir 0,05. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Bueno, volver a calcular la concentración final. En el cátodo, a ver, acá. En el cátodo
nos va a quedar que la concentración de A final va a ser igual a 2,051. Y en el ánodo nos queda 1,949, ¿no? Entonces, con estos valores podemos calcular ahora el potencial de Nernst para una única celda. Y además podemos calcular también la corriente límite, teniendo en cuenta dónde se da la corriente límite. Fíjense, vamos a empezar por lo de la corriente. Si la J límite valía, era igual a NFD sobre delta por 2, y esto era, y ahí valía 100 miliamperios, ¿está? Y ahora la J nueva va a ser NFD por 1,95. 94,9, ¿no? Sobre... Lo que tenemos que hacer es independizarnos de este término y calculamos el valor que nos falta. ¿Ah? Si hacen esa cuenta, la nueva J límite, yo en realidad calculé J límite por A, o sea, la nueva intensidad límite, nos da 0,974 amperios. ¿Ah? Esto para una única celda. Si ustedes quieren hallar la de la batería, ¿qué tenemos que hacer? Por 4, como antes. Por 4, perfecto. ¿Ah? Vamos a anotar el valor para que ya quede en el videito. La I límite de la BAT nos va a quedar entonces, esto sería límite, ¿no? Límite nos queda 3,898 amperios. ¿Ah? Ya no va a ser 4. Bien, y el potencial de Nernst, acá tenemos la ecuación, tenemos que, vamos a borrar eso de allí abajo. Tenemos la ecuación, es sustituir nomás el potencial. Si hacen la cuenta, van a ver que no varía mucho. ¿Ah? Entonces el potencial de la batería les va a quedar aproximadamente igual. El potencial AJ igual a 0, ¿no? Nos queda aproximadamente igual y va a ser, sería 1,989 por 2, 3,978 volts. ¿Dudas de esto? No. Bueno, por aquí quedaría la parte de la clase de ejercicios. Nos dio justito el tiempo. Espero que se haya entendido. Si no se entendió, no duden en consultarlo, porque yo sé que fue largo. Muchas gracias por participar durante toda la clase. Y yo sé que a veces las dudas surgen después, entonces estoy atento tanto a los foros como si quieren pasar por acá por la oficina o por el laboratorio a hacer consultas del tema. Estoy más que dispuesto. Y nada, nuevamente agradecerles que hayan participado en la clase y espero que no haya sido tan aburrido. No, quedó todo muy claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. ¿Puedo hacerte preguntas del repartido anterior? Del de curvas, dale. Déjame, Sí. dejo de compartir. Déjame dejar de grabar, así no te